Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están mirando. Hoy tenemos con ustedes un nuevo dispositivo de atención comunitaria a cargo del equipo interdisciplinario de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, hoy nos acompaña una compañera del mismo equipo interdisciplinario. Su nombre es Jacqueline Sánchez Martínez. Ella es licenciada en Pedagogía. Tiene una maestría en gestión educativa y actualmente está llevando a cabo un doctorado en educación. Bueno, su servidora es miembro también del equipo interdisciplinario Venustiano Carranza, Aurora, y voy a estar moderando aquí la exposición de mi compañera. El DAC se llama Estrategias Didácticas. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por esa bonita presentación. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo durante esta transmisión, esperando que lo que se presente a lo largo de estas 3 sesiones sea de utilidad, sea algo significativo, sea algo comprensible para todos los que nos están siguiendo y sobre todo para los estudiantes, que es el ámbito, digamos, educativo al que está dirigido los estudiantes de educación básica y de nivel bachillerato. Gracias, Aurora. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Gracias, Jessy. Bueno, vamos entonces a iniciar con este nuevo DAC. Como bien lo menciona mi compañera, se denomina estrategias didácticas. Lo estaremos realizando a lo largo de 3 sesiones. Esta es la primera de las 3, en la cual abordaremos las siguientes 3 estrategias: lo que es un ensayo, resumen y lo que es una síntesis. Y iniciamos entonces. Bueno, actualmente la educación a distancia enfrenta múltiples retos, donde los estudiantes demandan precisamente todo este tipo de procesos de enseñanza, pero que sean efectivos, pero que también den una pauta a procesos de aprendizaje que sean constructivos y que sean significativos. Derivado de toda esta inquietud es como surge este DAC, que precisamente trata de integrar algunas de las múltiples y variadas estrategias didácticas, enfocándonos en algunos autores. ¿Cuál es la finalidad de este DAC? Pues que sean aplicadas en variados enfoques de aprendizaje, dependiendo del nivel educativo en el cual se encuentren los estudiantes. Bueno, vamos a iniciar con esta estrategia didáctica denominada ensayo, en la cual nos dice que un ensayo es un escrito en el cual el autor va a desarrollar sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Esta es una definición de la Real Academia de la Lengua Española citada en el 2001. ¿Cómo se realiza un ensayo? Bueno, un ensayo está dividido en 3 partes generalmente. Algunos autores utilizan hasta cuatro partes. ¿Cuáles son esas partes que integran esta estructura del ensayo? 1, lo que es la apertura o introducción. 2, desarrollo, cuerpo o nudo. 3, cierre o conclusión. Los autores que utilizan 4 apartados, en el número 4 citan las referencias bibliográficas o fuentes de consulta cuando es una investigación en el ámbito cualitativo. Estos 3 apartados los podemos dividir para que nos hagan un total del 100%. En la apertura o introducción citaríamos el 10%. Aquí, ¿qué se coloca? Se resume básicamente toda la información, todo el tema general de lo que va a tratar nuestro ensayo. Aquí es un 10% nada más. Aquí se coloca la importancia del por qué estamos abordando precisamente todo este tema. En el número 2, en el desarrollo cuerpo o nudo, se coloca un 80% de todo nuestro ensayo. Aquí es donde se va a desdoblar toda nuestra argumentación y vamos a exponer nuestra tesis principal.
vamos a colocar cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos elaborando ese ensayo. Vamos a colocar nuestros argumentos principales, nuestros argumentos secundarios, algunas ideas generales. Podemos citar algunos autores, algún material que también sea de referencia derivado a la temática que estamos trabajando. Y la última parte, que sería el cierre o la conclusión, va el otro 10%. ¿Qué vamos a colocar en el cierre o en la conclusión? Básicamente vamos a resumir cuáles fueron nuestras ideas más importantes de todo lo que nosotros escribimos. Aquí no se trata de colocar una solución o un problema a lo que planteamos. Básicamente es hacer un cierre de todo nuestro escrito. Ahora, existen algunas normas también para la escritura de un ensayo. ¿Cuáles son esas normas? 1, tenemos que escribir nuestro ensayo siempre en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Él, ella, suyo, suya. Tenemos que colocar nuestra hoja en márgenes de 2.5, 2.5 superior, 2.5 inferior, izquierda y derecha. Que este dato es muy importante, que lo coloquen no nada más para el ensayo, sino para todas las estrategias que ustedes utilicen, todas sus técnicas de estudio, porque se les va fomentando un hábito que nos cita el formato APA. El formato APA es un conjunto de estándares que tienen la finalidad de unificar normas de presentación de trabajos escritos. Cuando nosotros presentamos ya una tesis a nivel de grado o de licenciatura, se nos exige que nos apeguemos al formato APA. Cada año es renovado y tiene nuevos lineamientos. Si ustedes inician desde ahorita con este hábito de colocar su 2.5 de margen inferior, superior, izquierda y derecha, ya posteriormente no les costará trabajo cuando integren una tesina, un proyecto de investigación para la obtención de un grado académico. Bueno, la fuente también es muy importante. Tenemos que utilizar la Times o Courier News número 12. También nos lo marca el APA cuando ya entregamos un trabajo de investigación o de titulación, es Time o es TAOMA, igual número 12, y el interlineado es a doble espacio. Y del espacio del título al primer párrafo se colocan 3 espacios. En esto consiste básicamente nuestra primera estrategia, que es el ensayo. Ahora, ¿cuántos tipos de ensayo hay? Hay variedad, infinidad de tipos de ensayo. En esta ocasión yo les coloqué los más representativos o los más comunes, por decirlo de alguna manera. Está el crítico, el literario, el científico, el argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. ¿De qué trata el ensayo crítico? Básicamente expresa ideas, opiniones, puntos de vista acerca de libros, de películas, de artículos científicos, etc. El literario busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas de historia, de filosofía, de política y de moral. El científico combina la imaginación artística con el razonamiento científico. Aquí se sigue ya una metodología, en especial con temas de ciencia. El argumentativo tiene como objetivo defender precisamente lo que les comentaba hace un momento, un trabajo de tesis, una propuesta de investigación, y vamos a tratar de convencer al lector de nuestra postura, de todo lo que nosotros reflejamos en nuestro trabajo, que cuando presentamos un examen final es lo que hacemos, presentamos nuestro proyecto ante sinodales y tratamos precisamente de argumentar el porqué de nuestro trabajo, de nuestra investigación. El filosófico interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como puede ser el amor, la vida, las creencias, la religión, etc. El descriptivo, su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades o características acerca de determinada cosa o acerca de determinada persona. El expositivo es específicamente
para aclarar un tema complejo que sea comprensible para las demás personas. Y el biográfico pues define básicamente la vida, obras, historia de algún personaje con un punto de vista personal. Esos son algunos tipos de ensayo, digamos que más significativos o representativos. Ok, la segunda estrategia es el resumen. ¿Qué es un resumen? El resumen es una presentación abreviada del contenido de un texto. Es decir, es un escrito que se va a construir a partir de otro texto. El resumen básicamente se enfoca en recabar un 25% de la información total de todo nuestro texto. Consiste en extraer precisamente lo que consideramos más importante de todo ese tema. ¿Cómo vamos a realizar un resumen? Bueno, hay ciertos pasos. Tenemos que determinar primero cuál es nuestro tema principal del texto. Tenemos que estilar un resumen en formato, digamos que original, sin intervenciones subjetivas. Tenemos que apegarnos a lo que dice el autor. Tenemos que elegir información que sea significativa entre toda esa información que se lee. Hay que recordar precisamente que quitamos los ejemplos, tablas, comparaciones, en fin, toda esa información que se pudiera considerar secundaria, lo que coloquialmente nosotros cuando leemos le llamamos paja. Todo eso tenemos que quitar y quedarnos únicamente con las ideas centrales o más representativas del texto. El propósito del resumen es informativo, es informar. Por tal motivo, no vamos a emitir un juicio de valor, una interpretación personal, ¿sí? Tenemos que englobar datos de una sola categoría dentro del texto o también generalizar. Esa sería otra forma de elaborar un resumen. El resumen tiene que recabar ideas principales que den como resultado un texto, un solo texto, pero que sea concreto, que sea conciso, completo y sobre todo que tenga coherencia. No es nada más recortar y pegar párrafos o este párrafo me parece más significativo, más llamativo, lo escribo como tal y el otro lo elimino y así no. Tenemos que leer y releer párrafo por párrafo e ir subrayando nuestras ideas principales. Entonces, debe de tener esta coherencia del texto original. ¿Para qué utilizamos un resumen? Pues un resumen nos va a permitir estructurar estas ideas del texto y establecer las relaciones entre todas ellas, por lo que nos va a facilitar el estudio y un repaso posterior. Existen gran variedad de tipos de resumen, desde el ejecutivo, donde tiene que ver precisamente con todo este trabajo de empresas, organizaciones, el bibliográfico, precisamente donde cita algunas obras literarias, disertaciones, investigaciones, o por ejemplo el de la prensa, que es como muy común, que está abierto al público, donde es informativo y básicamente pues son noticias. Entonces, ¿cuáles son las partes que conforman un resumen? Pues es nuestro encabezado o nuestro título. Es la introducción, el cuerpo también, desarrollo, un nudo, la conclusión, y aquí podríamos agregar una de dos, o las referencias o la firma del autor, es decir, de quién está realizando ese resumen, ese extracto de esa idea principal. Y aquí les hago la citación de un resumen, un ejemplo, y leeríamos de la siguiente manera. Este es un ejemplo y este es el texto original. Y dice lo siguiente: a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para todos nosotros frente a lo que nos parece malo o inconveniente. Y como podemos inventar o elegir, podemos equivocarnos, que es algo que los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber que nos permita acertar.
a ese saber vivir o arte de vivir es lo que llaman ética. Entonces, este es el texto original de este autor. Si nosotros observamos la parte final de nuestro texto, aquí nos marca claramente la intención del autor. Aquí nos dice, es lo que llaman ética. Eso es a lo que quiere que el autor lleguemos. Todo lo demás que está, digamos que antes, es solamente contextualización. Entonces, para elaborar nuestro resumen, tenemos que partir de dos ideas o tomar en cuenta dos puntos importantes. Uno, que es, hay que definir el tema en general y cuestionarnos qué quiere el autor que comprenda el lector. Entonces, en esta parte nos indica que el propósito del autor es que se comprenda esa definición de lo que es ética, que lo cita hasta abajo. El punto número 2 es seguir los puntos principales. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí los puntos principales que nos dice, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, un punto principal es los hombres podemos inventar y elegir en nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a lo que nos parece malo o inconveniente. Y como podemos inventar o elegir, podemos equivocarnos. Esa es la segunda idea, que es algo que los castores, las abejas y las termitas no suelen pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar un cierto saber vivir que nos permita acertar. Esas serían nuestras tres ideas principales, por lo cual podríamos ya formar nuestro concepto de resumen, quedando de la siguiente manera. Los hombres podemos inventar y elegir nuestra forma de vida a diferencia de otros seres. Aquí ya estamos contextualizando, estamos englobando. Podemos equivocarnos. Parece prudente fijarnos bien, procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir es lo que llaman ética. Y estamos aterrizando en lo que quería el autor, en la verdadera intención. Entonces, este es un extracto aproximadamente del 25% de todo nuestro texto original. ¿Sale? Ok, ese sería nuestra segunda estrategia y pasaríamos a nuestra tercera estrategia, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, el término se deriva de la palabra griega que indica una composición o un arreglo. La síntesis también es otra forma de resumen, pero esta es más abreviada y con una diferencia sustantiva, ya que en ella se puede parafrasear con palabras propias. Ok, ¿y qué es una paráfrasis? ¿Cómo podemos parafrasear? O sea, ¿qué es eso? ¿Sí? Es una explicación con temas propias, con palabras propias del contenido de un texto. Y esto se hace con la intención precisamente de facilitar toda esa comprensión de la información. Aquí, en la síntesis, el lector puede expresar con sus propias palabras lo que nos quiere transmitir el autor. Estila una idea principal del autor. Podemos cambiar aquí el orden de nuestros intereses con base a evidencias, con base a experiencias, podemos interrelacionar algunos párrafos a diferencia del resumen. ¿Cómo vamos a realizar aquí la síntesis? Bueno, tenemos que leer el texto una primera vez de forma general. ¿Sí? Posteriormente tenemos que releer, no nada más dos, yo propondría que hasta 3 ocasiones, porque cuando vuelves a releer un texto, tienes palabras a lo mejor nuevas que se te habían pasado, ¿sí? O a lo mejor ya puedes aterrizar e hilar mejor una idea de forma coherente y entonces es más comprensible este texto. Una segunda, una tercera vez, podemos ir subrayando precisamente todas estas ideas principales que nos vayan surgiendo. Comprender ideas y asimilar conceptos. En algunos textos viene un lenguaje muy técnico, viene muy sobrecargado de tecnicismos que en ocasiones no alcanzamos a comprender. Entonces, es importante que a la par de estar leyendo también tengamos a la mano un diccionario, ¿no? Por ejemplo, allí podríamos buscar precisamente el significado de algunos conceptos, algunas palabras, y ya podríamos hacer unas notas
para poder tener como esa coherencia dentro del texto y una mejor comprensión. Tenemos que redactar un texto con nuestras ideas propias, hacer precisamente ese trabajo de paráfrasis que les estaba comentando y expresar una sola idea por párrafo, que sería lo ideal. Ahora, ¿para qué se utiliza una síntesis? La síntesis, su función principal, pues como lo dice, sintetizar un texto o varias fuentes que sean distintas. Es una herramienta que también va a permitir a quien lo redacta comprender, pero también interiorizar ese determinado contenido del texto, pero ya con un interés de profundidad. Aquí, dentro de la síntesis, también se maneja una introducción, o un inicio en la cual colocamos nuestro título, un desarrollo, un cuerpo o un nudo, como en ambas estrategias, y también se coloca una conclusión. Aquí, cuando redactamos una síntesis, es importante escribirlo en tiempo presente, ¿sí? Entonces, el lector aquí puede expresar de una manera subjetiva sus ideas propias. Aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia entre lo que es un resumen y lo que es una síntesis, donde un resumen nos dice que es una reducción del texto. La síntesis tiene aspectos más sustanciales, tanto de un hecho, de un texto, de un discurso. Aquí ya pueden ustedes colocar ideas propias, ¿sí? Aquí el resumen son términos breves y términos precisos. No podemos despegarnos del texto original del autor. Y en la síntesis, pues la redacción depende, como les comentaba hace un momento, de la perspectiva, de los intereses personales, de a lo mejor de otros títulos, otras fuentes, otros materiales de consulta, otras vivencias, otras experiencias, y todo esto sí lo podemos ir aterrizando dentro de nuestra síntesis. El resumen condensa información más importante, ¿sí? Mientras que la síntesis va a obtener ideas de manera general relevantes de una obra extensa, pero en este apartado sí podemos tomar en cuenta, por ejemplo, conclusiones, ensayos, investigaciones, informes, tablas, es decir, toda esa paja que nosotros quitábamos dentro del resumen, aquí sí lo podemos tomar en cuenta y podemos elaborar un concepto propio, un concepto personal para ir redactando precisamente nuestra síntesis con la finalidad de que sea más comprensible para nosotros, ¿vale? Entonces, dentro del resumen, tenemos que respetar un orden, los argumentos y la forma en la que nuestro autor lo está exponiendo. Mientras que la síntesis, yo siempre he pensado que todos los días hacemos una síntesis de todo lo que nos pasa. Si coloquialmente alguien nos cuenta algo y nosotros, con base a lo que sabíamos, a nuestras experiencias, ya entonces es como nosotros vamos desarrollando esas ideas. El famoso teléfono descompuesto podría ser. Me cuentan algo, y yo con lo que sé, con todas esas vivencias, experiencias, aprendizajes, entonces yo ya voy a transmitir otra información. Esa es una síntesis. Entonces aquí nos dice que se utiliza en la vida cotidiana, se pueden cambiar, se pueden eliminar palabras e incluso recurrir a puntos para ejemplificar, enumerar, etcétera. Esto no es como tan cuadrado, no es tan lineal, digamos lo que es más abierto y más personal. ¿Sí? Entonces, podríamos resumir, valga la expresión, que el resumen es objetivo. O sea, no nos podemos despegar del texto original con ideas principales, mientras que la síntesis es subjetivo. Aquí podemos tener inferencias personales. Y no sé, Vane, si tengas alguna duda, algún comentario, algo que quieras aportar. Pues mira, a mí me parece muy interesante estas tres estrategias precisamente porque terminamos por compararlas y pues nos damos cuenta de que sí hay semejanzas, pero también hay diferencias, ¿no? Y yo quisiera aquí referirte a uno de los comentarios que nos hizo Absuri Violeta Curtis. Dice que son excelentes estrategias, muy útiles. Y bueno, yo sí tenía una duda con respecto a esto. ¿En qué momento es
sugerible utilizar cualquiera de las tres. ¿Cuál sería más conveniente, por ejemplo, si es que tuviera ese uso para prepararse, no sé, para un examen, una exposición? ¿Este tipo de estrategias puede servir para ese Sí, tipo de claro, cosas? pero depende para qué lo vas a utilizar. Por ejemplo, yo les estuve comentando a lo largo de esta transmisión que en ocasiones cuando tú presentas, por ejemplo, un trabajo de investigación o un trabajo para la obtención de grado, utilizas todas las estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso largo, donde tú inicias precisamente con una contextualización de un problema, posteriormente vas a aplicar instrumentos, posteriormente sigues todo este proceso de investigación y puedes utilizarlas, por ejemplo, en este caso, a lo largo de toda la investigación. Cuando son trabajos, digamos que escolares, depende también del profesor. Yo me acuerdo que nos decía, no sé, un determinado maestro, quiero un resumen de español. Entonces, allí él ya te está indicando, ¿no? Precisamente, quiero una síntesis. Cuando es algo abierto, cuando es para ti, yo lo que les recomendaría es hacer una síntesis. ¿Para qué? Para que logren asimilar la información. Cuando tú partes de un trabajo con experiencias y convivencias propias, lo haces de manera subjetiva, hay una mayor apropiación de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque toda la información que tú estás citando te es más significativa, incluso lo puedes relacionar con algunas situaciones en concreto que tú hayas vivido. Cuando presentas un examen, puedes utilizar una síntesis porque eso también te hace comprender mayor la información. Ahorita estamos en un tipo de aprendizaje que se llama constructivo, ¿sí? Es un tipo de aprendizaje basado en el constructivismo y en el humanismo. ¿Qué quiere decir el constructivismo? Que tú precisamente dotas de herramientas a los alumnos, mas no precisamente les das como tal los conceptos, sino que tú los estás invitando a que ellos investiguen y sean generadores de su propio conocimiento. Entonces, aquí podría ser una síntesis que los alumnos están construyendo todo ese tipo de aprendizaje con base a todo lo que tienen alrededor. Ahorita, por ejemplo, que estamos en la educación a distancia, estamos haciendo precisamente eso, ¿sí? Con esta nueva modalidad, estamos haciendo un trabajo de síntesis donde estamos apropiándonos de todo lo que nos rodea, desde las nuevas tecnologías, las TICs, desde el apoyo a lo mejor en casa, y todo eso al niño o al alumno se le va volviendo un aprendizaje significativo. Por momentos a lo mejor ve a su maestro, ve el material, pero también tiene otra contextualización. Entonces el alumno va tomando todo eso, se va apropiando y va generando su propio conocimiento. No sé, Vane, si haya quedado claro o tengas alguna otra pregunta. No, Jackie. De hecho, me parecieron muy buenas las puntualizaciones que hiciste al respecto y pues sí, has resolvido mi duda. Y bueno, no sé tú si quisieras agregar algo con respecto a esto y cómo has estado, bueno, al menos ya hiciste la mención de cómo has estado trabajando al menos estas tres estrategias didácticas y bueno, sobre todo en este tiempo de confinamiento, porque pues ha de ser difícil, ¿no? Trabajar este tipo de estrategias a distancia. Sí, sí, Vane, es complicado. Creo que yo se los he comentado a mis papás, a mis niños, que fue algo que nos llegó de manera inesperada y a todos nos tomó de manera sorpresiva, sin estar evidentemente preparados. Pero ha sido un proceso de aprendizaje donde hemos aprendido todos y creo que vamos bien. Estuvimos en un proceso de adaptación, de ensayo y error, incluso desde nuestras autoridades educativas, donde la SEP exactamente no sabía cómo hacerle.
Entonces había igual ensayos, errores, los maestros una cosa, otra cosa, este plan, estas actividades, que siempre no, que la tele, que no, que... Entonces, hemos tenido que aprender todos los actores que participamos en todo este proceso educativo. Entonces, creo que lo estamos haciendo poco a poco, es un proceso gradual de adaptación y lo tenemos que hacer. Entonces yo siempre les digo a mis papás, lo tenemos que hacer, hay que trabajar y hay que hacerlo de la mejor manera, positivos, porque tenemos que aprender y creo que todo es bueno si lo sabemos enfocar. Entonces hay que utilizar lo que tenemos al alcance, a las manos, los recursos con los cuales contamos y cualquier duda, comentario, sugerencia, pues estoy para servirles. Ahorita nuestra segunda sesión será el día martes y abordaremos 3 estrategias didácticas distintas, que ya sería el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo y el mapa mental. Esas 3 estrategias estaremos trabajando el día martes, por si ustedes gustan algún tema en específico o una orientación, escríbanos a nuestras redes sociales, establezcan contacto con nosotros y ya con gusto los atenderé de manera privada. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por tu tiempo, por la exposición de estas 3 estrategias, que bueno, se pretende que para los jóvenes niños, cualquier persona que esté estudiando tenga pues la apertura, ¿no? Este tipo de estrategias y que puedan también saber en qué momento utilizarlas, cómo se lleva a cabo y demás. Y pienso que al menos se ha logrado este objetivo. No sé si quieres agregar algo más. Por mi parte sería todo y pues gracias, Jacqueline. No, gracias a ti, Vane, por el acompañamiento a lo largo de esta transmisión y también agradecer a todos los que nos siguieron y espero con gusto poder aportar un poquito a lo mejor de todo este conocimiento que podría tener a lo largo de estos años que he estudiado. Y que cada grado que cursamos a mí me genera muchísimas dudas y en ocasiones yo tengo miles y digo, es que no sé nada, ¿no? O sea, me siento así, no sé nada y entonces cuando tenemos que leer y capacitarnos y actualizarnos e ingresar a lo mejor a un curso, a un posgrado, pero bueno, creo que es parte de toda esta transición de la vida humana y del aprendizaje constante. Sí, así es. Bueno, Bueno, pues Jacqueline. muchas gracias. Un placer trabajar contigo, Aurora. Igualmente, Jacqueline. Y a todos los que nos vieron, los esperamos en la siguiente transmisión con otras nuevas estrategias, aquí presentando nuestra compañera Jacqueline. Y gracias. Gracias, bonito día para todos. Gracias, Aurora. Nos vemos el martes. Bye.